Donald Trump ya cantó victoria, ya se considera el candidato a presidente por el Partido Republicano. Muchos analistas, muchos observadores, muchos políticos lo consideran de ese modo. Hasta el propio presidente Joe Biden, que es el adversario de Donald Trump, ya da por hecho que Donald Trump va a ser el candidato del Partido Republicano que lo va a enfrentar en las urnas en el mes de noviembre. Pero, ¿cómo puede ser tanta certeza si en una carrera de 50 estaciones solamente se han recorrido 2? El proceso de elecciones primarias en los partidos norteamericanos es un proceso que se va haciendo paulatinamente. No son elecciones simultáneas en todos los estados, sino que se van haciendo de manera esparcida en el tiempo. Hasta ahora hubo solo elecciones primarias en 2 estados. Y son 2 estados muy pequeños, sin mucha significación en la cantidad de electores que le suman al colegio electoral que va a definir la candidatura. Hasta ahora solo hubo primarias en Iowa, donde se realizan con el modo antiguo, los caucus. Son asambleas en las cuales se debaten las candidaturas y se vota a mano alzada. Y también el New Hampshire. Tanto Iowa como New Hampshire son estados pequeños que están hacia el norte. Iowa en el centro del norte norteamericano y New Hampshire en el noreste de los Estados Unidos. ¿Por qué se considera que con que solo se hayan pronunciado esos estados y hayan votado, haya ganado Trump en las 2 primarias, ya se debe dar por a Trump como candidato, como ganador? ¿Por qué se lo considera de ese modo? Bueno, hay razones para eso. La primera es que en el caso de Iowa, si bien es un estado pequeño y con pocos electores, es donde primero se realizan las primarias. Por lo tanto, para decirlo en términos de Fórmula 1, en Iowa se establece la pole position, ¿no? ¿Cómo va a ser la largada? ¿Quiénes van a estar encabezando la largada? Y New Hampshire es el estado que tiene una particularidad que lo convierte en un termómetro electoral muy importante. El New Hampshire, además de los afiliados, los pertenecientes a los partidos en los cuales se realizan las primarias, pueden votar también los independientes. Y este rasgo particular de New Hampshire, repito, un estado del noreste, su capital es Concord, es un estado pequeño, esta particularidad lo convierte en un termómetro y eso explica en alguna medida que en el último medio siglo, incluso más, posiblemente desde la década del 70 a esta parte, en el último medio siglo seguro, todos los candidatos que ganaron al mismo tiempo en Iowa y en New Hampshire luego fueron candidatos. O sea, los precandidatos que ganaron esas, que son las 2 primeras instancias del proceso de elecciones primarias en los partidos, luego se convirtieron en los candidatos. Por eso Trump festejó eufórico ambas victorias. En el primero ya dejó afuera a quien era su principal contendiente, Ron DeSantis, ultraconservador como él, recalcitrante, incluso más recalcitrante que Donald Trump. El gobernador de Florida hizo un papel bochornoso porque su lema siempre fue no retrocedas o no retrocederás, casi como un mandamiento bíblico, no retrocederás. En el primer traspié perdió en la primera votación de primarias y ahí nomás abandonó. Entonces quedó Nikki Haley. Pero todos dan por ganador a Trump en las primarias del Partido Republicano. Entonces, ¿tiene sentido que Nikki Haley insista en ser candidata y en que siga adelante este proceso de primarias y el final ya está cantado? Personalmente creo que sí, que tiene sentido. Porque si bien Donald Trump tiene muchas chances de ganar, es
quien más chances tiene de ser el próximo candidato republicano a la presidencia, la verdad es que no está dicha la última palabra, por dos razones fundamentalmente. La siguiente estación en esta carrera que tiene 50 estaciones y de las cuales solo se han recorrido 2, Iowa y New Hampshire, la siguiente es Carolina del Sur. Y Nikki Haley nació en Carolina del Sur, creció en Carolina del Sur y fue gobernadora de Carolina del Sur. Lo que le dio a ella fama y alguna presencia dentro del Partido Republicano no fue haber sido la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, donde la colocó Trump antes de pelearse con ella. Lo que le dio algún peso dentro del Partido Republicano fue su desempeño como gobernadora de Carolina del Sur. Y Nikki Haley, en este desafío a Donald Trump, fue la que representó el centro, la que representó un conservadurismo más moderado, algo más parecido a lo que se está perdiendo en el Partido Republicano, que es la centro-derecha. El Partido Republicano, a la sombra de Trump, se convirtió en un partido extremista, en un partido ultraconservador. Trump, Ron DeSantis y las figuras, y muchas de las figuras son ultraconservadoras. Nikki Haley, que es una conservadora y de un conservadurismo duro también, pero al lado de Donald Trump, ella lo desafía desde el centro. Y en Carolina del Sur, que es la siguiente estación, ella puede empezar a cobrar músculo electoral. ¿Por qué? Porque por el hecho de que fue gobernadora de ese estado, puede tener alguna chance de hacer una muy buena elección. Y de hecho, hizo una muy buena elección el New Hampshire, porque logró el 43% de los votos. 10 puntos menos que los que obtuvo Donald Trump, pero 43% de los votos es una cifra significativa. Esto la dejó respirando. La campaña electoral de Nikki Haley respira después de Iowa y después de New Hampshire. Después de Carolina del Sur, además de respirar, puede empezar a erguirse. Pero lo que tienen claro Nikki Haley es que tiene que correr la carrera hasta el final. No importa que Donald Trump gane estado tras estado. Ella tiene que mantenerse en carrera. ¿Por qué? Por una razón. Sobre la cabeza de Donald Trump pende una espada de Damocles. Toda esta carrera electoral, que son las primarias del Partido Republicano, van a tener a Trump corriendo con una espada de Damocles sobre su cabeza. La espada de Damocles es la cantidad de juicios que hay en este momento avanzando contra él. Juicios por denuncias que van desde delitos empresariales, delitos sexuales, a delitos políticos, delitos cometidos en la función pública. Ahí están los más graves a la hora de mantener una candidatura. Por cierto, en la Constitución de los Estados Unidos hay un vacío en el punto que limita las posibilidades de candidatearse. Con tener más de determinada edad, haber nacido en los Estados Unidos y haber residido tantos años en los Estados Unidos, ya se puede ser candidato. No dice más nada. Por eso alguna vez hubo hasta candidatos que compitieron en una elección presidencial desde la cárcel. Por ejemplo, Eugene Debs. Eugene Debs fue un activista y un sindicalista de izquierda que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX cobró mucha notoriedad por las huelgas gigantescas que hizo en su estado y en otros estados más. Y llegó a ser uno de los fundadores del llamado Partido Socialista de América. Fue 4 veces candidato a presidente por el Partido Socialista de América. Y en la última elección en la que participó como candidato, que fue en la de 1920, la que ganó el republicano Harding la presidencia, Eugene Debs sacó la mayor cantidad de votos de todas las veces que se había candidateado. Y a esa campaña electoral, la de los comicios de 1920, la hizo en la cárcel. Fue condenado por sedición en razón de que
se había opuesto públicamente a la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, también se lo puede declarar en sedición a Donald Trump, por ejemplo, por el intento de un golpe de Estado que se perpetró a través de un asalto masivo al Parlamento el 6 de enero del 2021 y que dejó incluso 5 muertos porque fue violentísimo aquel putsch golpista que estuvo instigado por Trump. Si eso se convierte en una condena, o si se convierte en una condena a los intentos de fraude que hizo y por los cuales también está acusado en esa elección, intentó por todos los medios, y lo prueba el diálogo telefónico grabado y difundido con Brad Raffensperger, que era el secretario de Estado de Georgia. Está eso, lo puede escuchar cualquiera y claramente uno va a escuchar a un presidente presionando a Raffensperger, a un secretario de Estado estadual, para que altere el resultado de la elección en Georgia y él se pueda quedar con todos esos electores. Si alguna de esas acusaciones tan graves se convierte en culpabilidad y condena, bueno, yo no sé si él va a poder, igual que Eugene Debs, presentarse lo mismo como candidato aún estando condenado y en la cárcel. No es lo mismo haberse manifestado públicamente contra la participación de Estados Unidos en una guerra, en la Primera Guerra Mundial, que haber intentado un golpe de Estado contra el Poder Legislativo, que haber intentado un fraude electoral, ¿no? Si cae la espada de Damocles, o sea, si una de las tantas denuncias y procesos en marcha se convierte en declaración de culpabilidad y condena, es muy posible, y así lo señalan las encuestas, que una gran parte del electorado trumpista abandone la decisión de votar a Donald Trump como presidente o apoyarlo para que gane la candidatura. Y esto ya empieza a cambiar el escenario de las primarias republicanas. Eso es lo que está viendo Nikki Haley. Nikki Haley está viendo que la espada de Damocles con la que va corriendo en esta carrera electoral de las primarias Donald Trump puede caerle en cualquier momento. También puede no caerle. También puede caerle y no afectarlo para nada. Pero si eso ocurre, si aparece una condena en el medio de las primarias, puede alterarse el escenario electoral. Incluso puede verse obligado a dar un paso al costado según la gravedad de la condena y de la culpabilidad que se establezca. Y si Donald Trump da un paso al costado en medio de las primarias, la candidatura republicana cae de lleno, por sí sola, sobre Nikki Haley. Por eso es que, aunque tiene muchas chances de ganar, la última palabra en materia de la postulación republicana no está dicha.